este espacio de la comunicación y la opinión pública nos permite visibilizar y legitimar el buen gobierno. Es ahí donde nosotros legitimamos el buen gobierno. Es ahí donde nos juzgan, nos exponemos a la mirada pública, y ahí es donde nos evalúan, y ahí es donde el Estado construye también su legitimidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es el segundo escenario, comunicación y opinión pública. Y el tercer escenario es el escenario de la comunicación para el desarrollo, que a mí me parece, creo que a muchos ya nos parece eso fundamental. En la década de los 90, todavía esto de la comunicación para el desarrollo sonaba algo extraño, ¿no? Éramos muy pocos los que hablábamos del tema y no nos entendían, ¿no? Pero felizmente, y qué bueno que poco a poco se ha ido legitimando el tema. Y se ha ido legitimando porque los comunicadores que hemos entrado a trabajar ese tema de comunicación para el desarrollo, también hemos estado permanentemente luchando por posicionar el tema. O sea, de manera que la legitimidad o legitimación viene por ahí, ¿no? Bueno, ya me están calculando el tiempo. Rapidísimo. Yo creo que la comunicación para el desarrollo ahí tiene hasta dos entradas, ¿no? Tiene la entrada más funcionalista, ahí hay que hacer una diferenciación interesante, ¿no? La visión más funcionalista que viene desde la difusión de innovaciones planteada por los funcionalistas modernistas, ¿no? Pasando por la promoción de la salud, el entretenimiento y ahora la comunicación para el cambio de comportamientos, ¿no? Y apunta, el objetivo de todos estos enfoques es el cambio de conductas. Pero por otro lado tenemos la otra matriz, digamos, ¿no? Que es la que tiene que ver con la comunicación para el desarrollo. La otra es la comunicación para el cambio de comportamiento, la anterior. Y la comunicación para el desarrollo tiene sus matrices en los esfuerzos pioneros, pues, latinoamericanos de Ivan Illich, a propósito de la pedagogía, de la educación en México, luego Pablo Freire en Latinoamérica, todos los clásicos latinoamericanos pasando por Beltrán, Bordenave, Pascuali, etcétera, etcétera. Luego la comunicación popular, la comunicación alternativa, y finalmente en los 90 llegamos al concepto de comunicación para el desarrollo, que tuvo que ver también con los cambios de paradigmas, con los cambios de ejes en torno a cómo se entendía el desarrollo, ¿no? Y estos enfoques tuvieron mucho que ver con los enfoques del desarrollo humano promovidos desde el PNUD, el desarrollo sostenible promovidos desde el PNUMA y con los enfoques de transformación productiva con equidad promovidos desde la CEPAL en su nuevo enfoque y en un enfoque más bien rectificatorio de lo que fue el enfoque cepalino de los años 50 de industrialización mediante la sustitución de importaciones. De manera que el enfoque de comunicación para el desarrollo obedece a los nuevos enfoques críticos del desarrollo, pero constituyen una crítica a los enfoques pioneros, a los enfoques liberales que se promovieron desde Naciones Unidas y especialmente de la CEPAL luego de la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de reconstruir las naciones afectadas por la guerra. Entonces, yo creo que cuando hablamos de comunicación para el desarrollo, hablamos principalmente de un enfoque de comunicación para el cambio social. Eso es lo que dice además Tufte y Gumucio, ¿no? Que todos estos enfoques de comunicación popular, alternativa, alterativa y comunicación para el desarrollo, lo que tienen dentro como espíritu es el cambio social, ¿no? En cambio, y este cambio social tiene que ver más bien con un cambio cultural, tiene que ver más bien con un cambio de mentalidades.
un cambio de chip, como dicen ahora, ¿no? Cambio de chip. Pero, sin embargo, también en la práctica hay que decirlo, que este enfoque de comunicación para el cambio de comportamientos le ha ganado la iniciativa a todos los enfoques de comunicación para el cambio social. ¿Por qué? Porque la comunicación para el cambio de comportamientos ha desarrollado muchos instrumentos para materializar los conceptos fundamentales del cambio de comportamientos. Sin embargo, el cambio social carece de instrumentos. No tiene muchos elementos de construcción instrumental para que todo eso, ese discurso, que es un discurso más bien teórico por el cambio social y que es absolutamente legítimo y que yo me identifico plenamente con ellos, pero no tenemos muchas herramientas para propiciar cambio social. Entonces, lo que hacemos en la práctica, lo que estamos haciendo en la práctica, es combinar los instrumentos de la comunicación para el cambio de comportamientos, que sí los tienen, las metodologías, con algunos que tenemos más bien desde la investigación empírica, ¿no? Que vienen más bien del cambio del cambio social, ¿no? De la comunicación para el desarrollo. Y en ese sentido, yo creo que la comunicación para el desarrollo no lo podemos definir de otra manera como en el espacio privilegiado en el cual podemos construir voluntades y compromisos para el desarrollo. Yo creo que el gran aporte de la comunicación para el desarrollo es cómo desde la comunicación construimos voluntades y compromisos por el desarrollo, ¿no? El tercer horizonte, voy a empezar a correr un poquito más por el tiempo, es cómo en nuestra práctica cotidiana desde el Estado trabajamos este otro concepto, que es el concepto de la comunicación como proceso. Es decir, cómo trabajamos el corto, el mediano y el largo plazo. Y aquí yo no estoy negando la necesidad de trabajar el corto plazo. Si nosotros entramos a un ministerio a trabajar y no trabajamos el corto plazo, tengan la seguridad que en un par de horas estamos fuera del sector. ¿Sí o no? Entonces, no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que hay que trabajar de manera articulada, sinérgica, como si fueran escalones de trabajo, el corto, el mediano y el largo plazo. Es decir, cómo trabajamos lo urgente y lo estratégico. Y ciertamente que lo urgente siempre, por lo general, es una actitud, conlleva una actitud reactiva frente a los hechos. Es reactivo, por lo general es reactivo. Una actitud estratégica, un enfoque estratégico, más bien tendría que ver con una actitud preventiva de los hechos, y la comunicación puede jugar un papel muy importante, por ejemplo, en estos temas de conflicto, porque ya cuando el conflicto estalla, ya no es un tema comunicacional necesariamente, ya se convierte en un tema político más bien. Y cometemos un craso error, un grave error, cuando cuando las autoridades nos convocan para enfrentar casos de conflicto. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es tener estrategias para prevenir conflictos. Entonces, este enfoque estratégico debe tener una actitud preventiva, por un lado, por otro lado, una actitud proactiva, es decir, tener iniciativa frente a los hechos, y finalmente, una actitud propositiva. Y aquí realmente son importantes los estrategas de la comunicación, ¿no? Porque lo propositivo tiene que ver en cómo generamos propuestas, ¿no?, estratégicas para enfrentar hechos. Y les cuento brevemente, rapidísimo, en DeVida, y hay un colega de DeVida acá, pero en DeVida
Todos los días los ingenieros nos buscaban en la unidad de comunicaciones entonces